Muchas gracias por presentarme, Yolanda. ¿Me estáis escuchando todos? Sí. ¿Sí? Vale, y muchas gracias de antemano a todos los presentes en estas charlas de Antropocena. Y bueno, voy a proceder a mi presentación. Bueno, yo soy Rodrigo Álvarez, más conocido como Roy, y os voy a hablar de la estimación de vida media de contaminantes orgánicos en ecosistemas acuáticos. Espera, ¿se me está compartiendo la pantalla o todavía no? Vale. Un segundo. Todavía no. No, aquí no. Vale. Ahora. ¿Se ve el puntero? No. Ahora sí. Vale. Bueno, pues como os he dicho, os voy a hablar de la estimación de vida media de contaminantes orgánicos en ecosistemas acuáticos. Para empezar, hablar de por qué es importante conocer la vida media de los compuestos, y es que la vida media nos va a determinar cuánto tiempo va a estar un compuesto en el medio ambiente. Si estará el suficiente tiempo como para llegar a generar algún daño, el suficiente como para acumularse y alcanzar concentraciones peligrosas, o el suficiente como para extenderse a otros ecosistemas. Obviamente, cuanto más larga la vida media de los compuestos, más probable es que estos acontecimientos tengan lugar. Y bueno, alguien que sepa un poco sobre el tema podría preguntarse por qué seguir estimando la vida media de los compuestos, Roy, si hay un montón de modelos teóricos y programas que la vida media de los compuestos, hay estudios de laboratorio bajo condiciones controladas que ya la han estimado, también los hay hechos en campo que han estimado también la vida media, y para algunos compuestos hay muchísimos de estos trabajos. Entonces quizás podríamos imaginar que no sería necesario seguir estimándola. Pero la verdad es que todas las vidas medias que encontraremos en estos estudios o programas seguramente sean diferentes entre sí. Y es que la vida media depende mucho de las condiciones. Por ejemplo, la incidencia de luz, la temperatura, la humedad, si es medida en aire, en suelo, etc. Y de hecho, los estudios que podamos hacer nosotros sobre estimación de vida media seguramente también obtengan resultados diferentes. Entonces es muy importante seguir haciendo este tipo de estudios para poder acumular la mayor cantidad de información posible sobre cómo se comportan los compuestos en diferentes circunstancias y bajo diferentes condiciones. Entonces, bueno, el modelo que os voy a presentar es un modelo de caja o balance de masas. Es muy sencillito. Tendríamos la caja, que sería nuestro ecosistema acuático, tendríamos las entradas de contaminantes a ese ecosistema acuático y las salidas por el flujo que haya de agua. Y luego dentro de la caja están pasando una serie de procesos, el cual al que nosotros nos interesa es la transformación o degradación de esos compuestos. Entonces, el problema es que, como podemos ver, pues la caja está llena, representada por ese color gris, y hay muchas cosas que, si vamos a la albufera, como han dicho, pues habrá unas concentraciones de contaminante y es muy complicado ver hacia dónde va cada compuesto, si se sale por flujo, si se degrada, etcétera. Y lo que se planteó con este sistema de caja es qué pasaría si pudiésemos vaciar la caja de contaminantes y ver cómo se llena poco a poco, y así dilucidar hacia dónde va cada compuesto y cómo afecta cada proceso a estos contaminantes. Bien, pues para aplicar esta hipótesis, lo que se hizo fue estudiarla en el estuario del río Brisbane. Primero, explicar las condiciones, y es que el estuario del río Brisbane, en Australia, tiene un flujo muy lento y está afectado por las mareas. Esto hace que el agua vaya hacia adelante y hacia atrás, pero sea prácticamente estacionaria, sino que sea prácticamente imperceptible lo que es el flujo hacia el mar, lo que le da un comportamiento muy similar a un lago, y se hipotetizó sobre el hecho de que los contaminantes se pudiesen estar acumulando en él, como podría pasar en la albufera o en un lago. Entonces, como la zona está afectada por lluvias torrenciales periódicas, la hipótesis fue la siguiente. En la gráfica, aquí a la izquierda, podemos ver la que sería la concentración inicial de los compuestos acumulados, y se pensó, si viene una lluvia torrencial, tal vez podría limpiar todo el sistema de contaminantes, y luego podríamos ver cómo estos contaminantes se van acumulando a lo largo del tiempo hasta alcanzar el punto de equilibrio o steady state, que es cuando ya no se puede concentrar más un contaminante en esas condiciones, y la observación de esta evolución nos permitiría estimar la vida media de los compuestos en este ecosistema.
Para ponerla a prueba, se tomaron muestras a lo largo del río Brisbane, pero el punto que nos interesa aquí es el punto naranja, que es donde se tomaron muestras justo antes de una lluvia torrencial y en los meses subsiguientes, desde finales de marzo hasta mediados de diciembre. En estas muestras se buscaron PFAS o sustancias perfluoroalquiladas, muchos de ellos considerados compuestos orgánicos persistentes y que podemos encontrar en espumas antiincendios o en recubrimientos antiadherentes, como es el caso del teflón. Y por otro lado, también se extrajeron fármacos, productos de cuidado personal y plaguicidas. La técnica empleada fue extracción en fase sólida, dependiendo de los compuestos a extraer, y luego se analizaron por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Bien, pues se obtuvieron perfiles de concentración frente a tiempo para un total de 41 compuestos y describieron básicamente 3 tipos de patrones. El primer patrón sería el tipo A, en el que vemos que la concentración, teníamos una concentración inicial, en el momento de la lluvia la concentración bajó drásticamente y luego se empezaron a volver a concentrar los compuestos, a acumular, pero con una progresión lineal. La mayoría de compuestos que presentaron este patrón fueron los PFAS, los que hemos dicho que eran persistentes. También estaría el patrón de tipo B, que este era el que se planteó en la hipótesis, en el que la concentración baja en picado durante la lluvia y luego se van concentrando poco a poco hasta alcanzar ese punto de equilibrio. Y luego hubo un tercer tipo, que es el tipo C. Bueno, en el tipo B la mayoría de los que lo presentaron fueron fármacos, y luego un tercer tipo, el tipo C, en el que la concentración era muy baja o inexistente antes de la lluvia, y con la lluvia aumentó drásticamente y luego descendió de forma exponencial. Todos los compuestos que presentaron este tipo de patrón fueron plaguicidas. Entonces, una vez vistos estos resultados, para analizarlos se utilizó la siguiente ecuación. Que nadie entre en pánico, tranquilos, esta ecuación es la caja que hemos visto anteriormente, muy sencillito. Tenemos la caja, que es nuestro ecosistema, tenemos las cosas que entran, el volumen de agua con su concentración y las emisiones que pueda haber dentro del sistema, como pudiesen ser los efluentes de estaciones depuradoras de aguas residuales. Tenemos las cosas que salen, el volumen de agua con su concentración, y luego tenemos la transformación, que es lo que nos interesa. Concretamente, lo que nos interesa aquí es la KR. La KR es la constante de degradación y es lo que nos va a definir la vida media de un compuesto. Pero claro, viendo esta ecuación, los únicos datos que teníamos nosotros era la CW, que es la concentración que ha descrito los patrones que hemos visto antes, lo que medimos en el agua. Entonces teníamos un montón de incógnitas y necesitábamos despejarlas. Para eso se utilizó el benchmarking. El benchmarking es una técnica por la cual se utiliza un compuesto como marcador para que nos dé información sobre. En este caso se utilizó probar los PFAS, se decidió utilizar a los PFAS como marcadores. ¿Por qué? Como he dicho anteriormente, los PFAS tienen una persistencia muy alta. La persistencia es inversamente proporcional a la KR, lo que significa que al ser muy persistentes, la KR sería muy baja, muy cercana a cero, y podríamos quitarla de la ecuación, lo que nos deja menos variables. Y entonces se hicieron algunas suposiciones. La primera, que la concentración de los compuestos fuese homogénea en todo el sistema. La segunda, que debido al flujo tan lento que tenía el sistema, hipotetizamos sobre el hecho de que en ausencia de lluvia cualquier pérdida de compuesto fuese debida a degradación, es decir, que el flujo no afectase, así que nos pudimos quitar otra de las incógnitas. Y en la tercera, que las emisiones de contaminantes fuesen más o menos constantes a lo largo del tiempo. Si estas suposiciones eran ciertas, la ecuación simplificaría de la siguiente forma. Y ante emisiones constantes dibujaría la siguiente gráfica. No sé si os suena, pero esa era la gráfica que presentaron los compuestos tipo A, y la mayoría de ellos fueron PFAS. Aquí tenemos el ejemplo del ácido del perfluoroxanoic acid, donde vemos que tiene una progresión prácticamente lineal durante casi todo el periodo. Y en el momento en el que empieza a variar esta progresión lineal, coincide que volvieron a empezar las lluvias en la zona. Por lo tanto, vimos que los supuestos que se habían hecho se podían confirmar gracias al uso de
como benchmark. Además, eso también iba acorde con la primera hipótesis que se hizo, ya que el hecho de que un compuesto presente una progresión lineal significaría que está en el principio de este aumento de la concentración para alcanzar el punto de equilibrio. Y la vida media de un compuesto es directamente proporcional al tiempo que tarda en alcanzar el steady state. Por lo tanto, los resultados nos decían que los PFAS eran muy persistentes, que es lo que ya se sabía de estudios previos. Entonces, ¿qué permitió esto? Pues una vez que sabíamos que estos supuestos eran ciertos, se tomaron datos de efluentes de EDAR y se aplicaron a la ecuación como las emisiones de esos compuestos. Esto nos permitió estimar el volumen. Una vez que teníamos el volumen, que teníamos la CW y que nos habíamos quitado el flujo debido a lo que nos habían enseñado los PFAS en el benchmarking, solo quedaba calcular las emisiones y la constante de degradación, que es lo que nos interesaba a nosotros. Entonces, utilizando un software de análisis de datos, en este caso el Prism 8, lo único que había que hacer era introducir los datos y que ajustase la recta para poder darnos esos resultados. Entonces, recapitulando, el benchmarking, bueno, y es lo que se hizo para calcularlos. Y recapitulando, el benchmarking permitió estimar el volumen, nos mostró que el flujo era insignificante, nos permitió estimar la constante de degradación, que era lo que nos interesaba para poder estimar las vidas medias, y nos permitió estimar las emisiones. Pero no solo eso, sino que además estas emisiones estimadas se compararon con las emisiones provenientes de efluentes de EDARs, y esto nos permitió atribuir las fuentes de emisión. Es decir, si las emisiones estimadas y las emisiones en las EDAR eran muy similares, muy probablemente todas o casi, es decir, la fuente principal de ese contaminante era la EDAR. Pero si había variaciones entre las emisiones estimadas y las EDAR, eso nos daba indicios de que podía haber fuentes secundarias, como podía ser acequias, como podía ser aguas subterráneas, etcétera. Entonces nos dio una idea de cuáles eran las posibles emisiones de la zona. ¿Qué pasó con los compuestos tipo A? Pues, como he dicho antes, eran muy persistentes y la KR muy baja. Entonces, se decidió que la vida media no se podía estimar de forma fiable, ya que algunas de las vidas medias que se obtuvieron eran de cientos, miles de años, y el estudio duró simplemente unos meses. Así que decidimos que no era correcto reportar su vida media. Con los compuestos tipo B, pues como podéis ver, el modelo se ajustó muy bien y de hecho se añadieron más variables. Se añadió el índice de radiación ultravioleta y la temperatura para ver si eran afectados por la fotólisis o la posible biodegradación. De hecho, para algunos de los compuestos, estos modelos que añadieron estas nuevas variables proporcionaron un ajuste mucho mejor y por lo tanto resultados mucho más fiables. ¿Y qué pasó con los tipo C? Pues estos eran todos plaguicidas, como ya he dicho antes, y no estaban presentes en las EDAR. Además, su patrón y trabajos previos que se consultaron nos permitieron determinar que seguramente lo que había ocurrido era un vertido puntual por escorrentía debido a las lluvias torrenciales. Es decir, la lluvia arrastró todos estos plaguicidas hacia el río, aumentando la concentración de forma drástica, y durante la época que no hubo lluvias, no hubo nuevos inputs de esos plaguicidas. De hecho, varios de ellos mostraron un repunte cuando volvieron las lluvias, lo cual confirma nuestra hipótesis. Entonces, como conclusiones, este tipo de modelos junto al benchmarking permiten estimar la vida media de contaminantes en ecosistemas acuáticos. También nos permiten inferir las fuentes de emisión, y su aplicación en sistemas similares como lagos, estuarios o humedales es muy prometedora. Además, el modelo permite añadir variables e información adicional, como ya hemos visto, con la radiación ultravioleta o con la temperatura, para poder ajustarse a diferentes ecosistemas y obtener información más precisa. ¿Y cómo podría esto beneficiar al alumno? Pues la aplicación de uno de estos modelos podría permitir conocer el tiempo de residencia de los contaminantes, predecir su comportamiento, especialmente ante posibles eventos meteorológicos o entradas de agua, como han comentado antes algunos ponentes. También podría permitir inferir y o confirmar las fuentes de emisión de los contaminantes y aplicar y planificar
planificar y aplicar medidas de protección y remediación a largo plazo. Y bueno, agradecimientos a todos los investigadores que han participado en este proyecto y a todo el equipo de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia en general, por la ayuda. Y nada, invitaros a que si os gusta este tipo de información, tenemos un pequeño proyecto de divulgación que empezó estas Navidades llamado The Gap, donde espero contar con la colaboración de varios de los ponentes que están hoy en estas charlas, y tampoco olvidéis visitar nuestra cuenta de Instagram en SamaV, donde mantendremos toda la información sobre estos proyectos actualizada. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Roy. Voy a sugerir que como estas 3 últimas ponencias son un poco más cortas y por lo tanto es más difícil olvidarse, dejemos el turno de preguntas para el final, para no, digamos, pasarnos mucho de tiempo, especialmente pues por si alguien tiene otros planes o se tiene que ir. Entonces, si nadie tiene ningún inconveniente, pues voy a pasar directamente a la siguiente ponente. La siguiente ponente es Diana Vitale. Diana Vitale es investigador doctor en nuestro grupo de investigación y va a hablar sobre la evaluación de la contaminación en la biota del Parque Natural de Albufera. Algunos resultados